Hola, buenas tardes. Estamos bien, ¿verdad? O al menos eso escuché. Bueno, pues creo que ya nos conocemos, ¿no? Mi esposa, mis hijas y yo venimos de Yautepec. Ahí estamos y contentos también de poder participar, de poder pues animarnos, ¿no? Unos a otros, que ese es el propósito de estas reuniones, ¿verdad? Y a mí me gustaría compartir con ustedes un pensamiento que ya tengo tiempo meditando, reflexionando e intentando, ¿verdad? Pues poderlo llevar a la práctica, ¿no? De que cada día se pueda hacer más real en mi vida, ¿no? Y miren, si quieren vamos de una vez aquí a Mateo 7. Mateo 7, 24. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí vemos una parte, Jesús terminando su enseñanza. Esto fue el Sermón del Monte, las últimas palabras que Jesús enseña en el Sermón del Monte, y habla, ¿verdad? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Ya la gente había estado escuchando, no sé cuántas horas duró esa prédica, ¿verdad? Es en el Sermón del Monte, pero al final de todo esto, de todo lo escuchado, compara, ¿verdad? Les da un consejo. Y a mí hay una parte que, bueno, realmente yo he mirado pero la primera palabra con la que comienza dice cualquiera, ¿verdad? O sea, no hay un perfil, no hay solamente los que tienen dinero, los estudiosos, doctores o profesionistas, sino estas palabras las puede escuchar que cualquiera, ¿verdad? Y eso pues nos ayuda, ¿verdad? Uno muchas veces puede tener, cuando es joven, ¿no? A mí me gustaría ser doctor, pero no tengo la capacidad de retener o de ponerme 9 años en la universidad, ¿no? Pero aquí lo especial de todo ello, porque la base o su encabezado, como dice, los 2 cimientos, ¿verdad? Y es una parte muy importante, porque dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ahí también es otra parte importante, ¿verdad? Y luego también más adelante habla
sobre la persona insensata. También escuchó las palabras, pero dice que no las hace. Entonces, es importante porque luego también dice, ¿no? Dice, el que oye estas palabras. ¿Qué palabras? Entonces, ahí nos lleva, ¿verdad?, al contexto. Vámonos a Mateo 4. Para realmente, ¿qué es lo que nos pide, verdad? Para poder llegar a ser una persona prudente o una persona insensata, ¿verdad? Y a mí me llama la atención realmente el Evangelio de Mateo, porque yo estaba mirando y Mateo era judío. La carta de Mateo está escrita al pueblo judío. O sea, Mateo, él conocía las leyes, estaba basado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley de Moisés, pero él fue llamado, él era el publicano, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Él estaba cobrando, él había traicionado a su propia nación, cobrándoles a su propia gente impuestos para dárselos a Roma. O sea, y conociendo, ¿verdad? Conociendo de la ley de Moisés, no le interesaba, pero más sin en cambio se fue buscando sus propios intereses, ¿no? Pero me llama la atención porque Mateo habla sobre para que se cumpliese. En la mayor parte hay muchas, no tengo ahora el número, pero en muchas partes cuando habla para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y aquí en Mateo 4:12, así comienza, ¿verdad? Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el comienzo del Sermón del Monte, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos la oportunidad de poder escuchar nuevas palabras, una nueva forma de vida para nosotros, pero hay un comienzo, ¿verdad? Mateo aquí estaba escribiendo y él mismo por sus propios ojos lo escribe y escribe lo que veía de Jesús, ¿verdad? Dice que él cuando escribe, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, entonces, y Mateo mismo se cercioró lo que se estaba cumpliendo, lo que estaba aconteciendo en el caminar de Jesús, en la vida, con sus propios ojos lo estaba viendo. Y una de las partes importantes de las que a mí me gustaría remarcar, que nos es necesario caminar, llamados ya fuimos llamados, porque es por eso que estamos sentados aquí, pero es importante el poder caminar, ¿sabes? El poder conocer a tu Señor, porque Mateo fue uno de los discípulos, pero la parte importante es que él mismo se iba cerciorando de lo que acontecía. Hay partes donde dice, ¿y quién es este? Que hasta los vientos le obedecen y la lluvia
O sea, iban caminando, pero también iban cerciorándose de lo que iba aconteciendo. De la misma forma, es así como ha ocurrido y seguirá ocurriendo en nuestra vida. Entre más creemos, más le conocemos. Pero hay que experimentar, ¿no? Y no tan solo en el escuchar la palabra, sino eso tiene que ser en un caminar día con día, ¿no? Y es una parte importante, ¿no? De ahí comienza el Sermón del Monte. No lo voy a leer todo, solamente la mitad. No es cierto. Pero hablé yo anoté, ¿no? Comienza y termina, comienza en Mateo 5 y termina en Mateo 7:29, ¿no? Cuyo centro es la oración del Padre Nuestro. Nos enseña. Aquí podemos mirar en estos 3 capítulos, en el 5, en el 6 y en el 7, la base para poder llegar a ser una persona prudente. Otra de las cosas de las que voy a hablar, porque dice que vinieron, una de las partes importantes donde habla de esa persona prudente, es que dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. O sea, esto viene incluido en el paquete, y aunque no agarres el paquete, de todos modos en nuestra vida van a venir lluvias, van a venir ríos y van a soplar vientos. Entonces es ahí donde nosotros escuchamos la palabra y entonces tomamos la decisión hacia dónde nos dirigimos o cómo nos gustaría enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? México yo creo que es uno de los países donde tiene bien marcadas las 4 estaciones, ¿verdad? Verano, invierno, primavera y otoño, ¿no? Y en cada una de ellas nosotros vivimos, ¿verdad? Estamos a punto de que empiece la primavera. Vamos a empezar a mirar las flores, cómo florean y todo muy bonito. Pero ¿qué ocurre cuando viene el invierno? Entonces, son situaciones que son inevitables, ¿no? Y si no las has pasado, no te preocupes, que las vas a pasar, ¿no? Pero la parte es el cómo terminamos, como una persona prudente o como una persona insensata, ¿no? Nos enseña todo lo que es el Sermón del Monte, la oración, el Padre Nuestro, cómo verdaderamente nosotros debemos de orar al Padre, con su mandato, el amor a los enemigos, que es algo que también nos cuesta trabajo, ¿verdad? Amar a nuestro enemigo, con la renuncia, que tenemos que renunciar al ojo por ojo, diente por diente, pero es algo que nosotros no tan solo lo tenemos que leer, sino realmente si nosotros, nuestro anhelo es terminar como una persona prudente, entonces lleva tiempo. Yo he escuchado así personas que decían, no, es que no salgo de Mateo 5, llevo 3 años leyendo Mateo, el Sermón del Monte. Y hay veces nosotros lo tomamos de una manera, no, ya leí todo Mateo. No, 3 días me llevó. Pero no se trata de solamente leerlo, sino de realmente poder mirar cómo estoy con mi prójimo, o con aquella persona que me hizo daño, con aquella persona que me ofendió, ha pasado a convertirse en mi enemigo. Bueno, vale, eso era antes de que viniera la luz, ¿verdad? Antes de que se nos presentara Cristo en nuestra vida. ¿Cómo debo de actuar? Es que me hizo, yo le voy a hacer, ¿no? Al ojo por ojo.
porque realmente, o sea, no es sencillo. Yo lo digo de una manera personal, ¿no? Y todavía sigo luchando con ciertas situaciones que se presentan en mi vida, porque las 4 estaciones las vivimos cada año y se vuelven a repetir. No quiere decir que yo acepté a Cristo hoy y ya no pasa nada en mi vida. Yo ya soy otra persona, ya todo humildad y todo muy... No, o sea, nuevamente cuando venga la primavera, sí, muy bien, y viviremos tiempos agradables, tiempos bonitos, pero después se va a presentar nuevamente el verano y no van a ser las mismas situaciones que viviste el año pasado. Van a ser diferentes, pero igual tiene que ver con lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿no? Y es algo que nosotros debemos de mirar, ¿no? La forma como juzgamos a los demás, con su renuncia de la hipocresía, ¿no? Jesús y la oración, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Cada una de estas enseñanzas, porque esas son las palabras que Jesús habla, ¿verdad? Todo aquel que escucha estas palabras, le compararé a quien es semejante. Entonces ahí es algo que nosotros, donde surge un anhelo, ¿verdad? Donde ya no tan solo es voy a las reuniones porque me siento tranquilo, no, mañana viene el lunes y tienes que levantarte e ir al trabajo, te tienes que presentar con la misma persona que no lo puedes ni ver, ¿sabes? O con los de la escuela, ¿verdad? Con la chica que me molesta siempre, ¿no? O sea, nosotros vamos a enfrentar todo este tipo de situaciones diario, pero la parte importante es el que la casa no caiga. Bueno, eso debería de ser el propósito, ¿verdad? El verdadero propósito, que salgamos firmes en cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí es una parte muy importante, ¿no? Y otra de las partes de las que a mí me hacía pensar esto y meditar por las situaciones, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, con mis hijas, en la escuela, lo que ahora los jóvenes están viviendo, son cosas que realmente me hacen pensar, o sea, ¿cómo debo de estar yo para que también yo pueda dar algo a mis hijos, ¿no? Que verdaderamente ellos también tengan cuidado. Es imposible el evitarlo, ¿no? Jesús decía, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones. Algo dicho, una palabra también dicha por Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, ¿pero qué? Pero confiar. Yo he vencido. Entonces, son cosas que muchas veces en esa búsqueda o en ese descuido perdemos el control. O sea, ya cuando nos damos cuenta, ya hay ira, ya hay disensión, ya hay separación, rompemos relaciones. Y entonces, ¿dónde quedaron las palabras de Jesucristo? Las que el año pasado escuchamos. Hoy es un nuevo tiempo. Sí, pasé un tiempo, 3 meses, 4 meses difíciles, fueron para mi familia, para mi vida, pero ahora viene otro tiempo y ahora es diferente. Hay que disfrutarlo, pero también hay que prepararnos para lo que viene por delante, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, complejos e inciertos. ¿Es así o no es así? No es fácil. Yo a veces ya ni las noticias quiero ver, porque dices, híjole, te preocupa más, ¿no? Pero lo que sí está claro, hay veces sí las tengo que ver porque digo, quiero saber dónde estoy, ¿no? A ver si
creo que estoy viviendo en Suiza y resulta que no, que estoy viviendo en México, ¿no? Entonces hay que poner los pies en la tierra, hay que poner los pies en la tierra y saber que no son tiempos fáciles, ¿no? En cuestión de moral, tan solo en el ámbito moral. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Con las nuevas ideologías que están entrando, con los supuestos derechos de los jóvenes que tienen que tener, que yo ya no tengo autoridad sobre mis hijos porque ellos tienen el derecho de poder decidir lo que quieren ser o lo que no quieren ser, cuando no son capaces de verdaderamente tomar la decisión correcta, cuando yo lo estoy viendo y que se está yendo por el lado equivocado y yo no le puedo decir ten cuidado porque te vas a ir al hoyo. Es complicado, pero a mí la parte bonita es lo que Jesús nos quiere enseñar. ¿Sabes? En ese tiempo también estaban viviendo una opresión de Roma, ¿verdad? Mateo era cobrador de impuestos, la gente estaba ansiosa de que esperaban al Salvador, ¿verdad? Pero esperaban a un Salvador en caballo, con un ejército, lanzas, y nuevamente, cuando ahora nuestro Salvador tiene que ver con una vida personal, ¿verdad? Donde tiene que ver con una oración o una relación con Él, ¿no? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza, ¿verdad? Pero para poder enfrentar las situaciones, las adversidades que se nos vienen día a día, ¿no? Y es una parte importante, ¿no? Y también digo compleja, porque la gente también ya está distorsionando las cosas. Mira, vamos a Isaías 20. No, perdón, es 5:20. Sí, perdón, que lo había puesto al revés. 25, pero no es 5:20. Dice, lo tenemos, ¿verdad? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Y es el tiempo también que estamos viviendo, ¿sabes? Donde lo que hace años era pecado, hoy, ¿cómo le llaman? Bueno, ¿verdad? Entonces sí es importante verdaderamente el poder discernir. Vamos a completar ese versículo. Miren, vamos a Jueces, donde estaban viviendo también un tiempo, pues un poco, bueno, bastante complicado, ¿no? Jueces 17.
Ahí nomás vamos a leer un versículo, pero para poder completar esto, lo que quiero decir, dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que ¿qué? Lo que bien le parecía. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y son los tiempos que estamos viviendo? ¿Sí o no? Cada quien hace lo que a cada uno le parece en sus propios ojos. No hay necesidad de tener una autoridad o una persona que nos diga: ten cuidado porque te puede ocurrir esto. Sino ahora, ya los niños de 4, de 5 años, ellos ya tienen o deben de tener sus propios derechos. ¿Tú crees que un niño es capaz de entender? Yo estaba buscando la palabra, bueno, un poco para poder ayudar o ayudarme, para poder entender más la palabra prudente, y encontré una definición que me pareció buena. Dice que la persona prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles. O sea, no va de cualquier manera, ¿verdad?, con sus propios impulsos o se deja guiar por sus propias emociones. Dice que es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades, y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. O sea, las cosas las tenemos que pensar 2 veces, y si es posible 3, ¿verdad? Porque a simple vista, por emoción o por, ¿cómo le podríamos? Pues sí, porque me gusta, porque lo veo bien, podemos tener una gran, pues, desgracia, ¿no? Podemos vivir algunas personas que pues componemos reto, esto lo conocemos bien, ¿no? O sea, ser personas de no tener un orden, de no estar sometidos a nuestra autoridad, a nuestros padres, ser unos rebeldes, creer que a mí no me va a pasar. Hemos vivido esas consecuencias, ¿no? Entonces, sí es una parte importante, ¿no? Y es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Donde cada uno hace lo que bien le parece a sus propios ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sí puedo leer las enseñanzas de Jesús, pero al final de cuentas yo hago como bien me parece. Entonces, ahí hay una parte, ¿no?, que debemos de tener cuidado. Y sí es importante, porque realmente esa es la base de nuestra vida. Esos 3 capítulos tienen muchísima enseñanza, donde verdaderamente Jesús, cuando comienza, Mateo, cuando empieza a hablar de Jesús, habla que dice que Jesús dejó la tierra de Zabulón y de Nectalí, camino del mar, Galilea de los gentiles, un pueblo asentado en tinieblas, y ahí es donde entramos nosotros. ¿Es así o no es así? Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Pero quién fue esa luz? Cristo. Y eso se tiene que convertir en nuestra vida, ¿verdad? Eso se tiene que convertir en algo real, donde verdaderamente Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz, ¿verdad? Pero luego hay que vivir la parte
de las situaciones que se van a presentar a nuestra vida, los tiempos de aflicción. Esos también hay que saberlos a vivir, hay que aprender a vivirlos, porque eso es nuestro pan de cada día, porque estamos en el mundo. O sea, es imposible, no podríamos encerrarnos y vivir aislados, ¿no? Pero la parte importante que dice Jesús, confiar en mí porque yo he vencido, ¿no? Y es algo que nosotros al día de hoy las cosas parece que están invertidas, ¿no? A lo bueno se le llama malo, lo que realmente era de valor en la familia se está perdiendo verdaderamente el valor de la familia, los hijos contra los padres contra los hijos, ya no hay una base en el matrimonio, si te parece bien y si no, mira, hasta aquí, cuando Jesús habló sobre de eso, ¿verdad? Que es la persona la persona idónea, nuestra ayuda idónea, así es, ¿no? Y mi esposa muchas veces me saca lo que hay en mí, pero me está ayudando, pero me ayuda a no quedarme con lo que yo veo, como yo lo veo y como yo lo pienso, sino ella me ayuda a poder ver esa luz. De la misma forma también también ella tiene, no, pero somos esa ayuda idónea. Entonces eso ya se está perdiendo. No, yo me casé para ser feliz, no, pero entonces, ¿dónde quedan los problemas? Los problemas hay que enfrentarlos, ¿no? Entonces sí hay muchas situaciones, ¿no? Y en la parte espiritual pues igual, ¿no? O sea, está centralizado en el yo, ¿no? En lo que yo pienso, ¿no? En la idolatría del yo, ¿no? Donde la gente quiere vivir como mejor le parece o como mejor le conviene y como le guste. O sea, no hay que pasar situaciones. Es más fácil o es mejor donde la gente quiere vivir como mejor le parece, como mejor le conviene o como mejor le guste. Entonces sí es un poco difícil, ¿no? Las situaciones que al día de hoy estamos viviendo, ¿no? En nuestro país, en nuestro México bonito, pero desgraciadamente los valores se están perdiendo y ahí es donde debemos de tener cuidado. Que nosotros no caigamos nuevamente en el creer que sí, que no tiene nada de malo. Lo que es malo delante de Dios es malo, ¿no? Y eso lo encontramos en una base, eso lo tenemos que tener presente, eso tiene que ser parte de nuestra carrillera, ¿verdad? Que llevamos en el día con día para poder enfrentar las situaciones que se nos presentan, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? Dentro de las familias, el mensaje que están recibiendo nuestros jóvenes, ¿no? Lo que decíamos de sus derechos, es un mundo conflictivo realmente, o sea, donde en cierta forma el peligro está en el que puede llegar el momento en el que le podamos llamar normal a lo que estamos viviendo, y es como lo estamos viendo, que es normal. Ya es normal el que dos mujeres se besen en plena calle, es normal el que dos hombres se besen en la calle. Y entonces, ¿dónde está la educación de mis hijos? Yo estoy luchando por darles una educación y entonces, ahora, bueno, lo que es pecado delante de Dios ahora se le llama derecho. Porque es mi derecho.
Entonces ahí nosotros no vamos a combatir eso, pero sí nosotros vamos a hacer, o estaría bien el que nosotros nos corresponda, hacer lo que a nosotros nos corresponde como personas cristianas, ¿verdad? Que realmente tenemos que ver, ¿no? Lo que realmente, el peligro, porque eso lo vemos, ¿no? Tan solo el escuchar a nuestros hijos lo que están viviendo o lo que están pasando, y que si nos descuidamos en una de esas, te dicen, no, ahí te quedas, o sea, yo no tengo por qué, no, yo estoy en mi derecho. Entonces, sí es importante, ¿no? Y todo eso yo lo llevé a un punto donde realmente muchas veces se nos olvida la parte de dónde realmente aprendemos la enseñanza. Y muchas veces donde mayor aprendemos la enseñanza es en los tiempos complicados. Mira, vamos a Primera de Pedro. Capítulo 4. Versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos vamos ahora al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. Entonces, esa es una de las cosas de las que también pensamos o le hemos dado un mal sentido a eso bueno que realmente nos ayuda, como que lo queremos evitar. Porque dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que pasar por diversas pruebas. Aquí vemos a Pedro, al apóstol Pedro, ya de diferente manera, ya una persona prudente, una persona con cordura. Ya no lo vemos a un comienzo de ese discípulo aventado, que se dejaba llevar por sus impulsos, sino a una persona que está hablando sobre esas mismas situaciones que él ya pasó. Porque uno de los propósitos es que nosotros en esas pruebas también saquemos una enseñanza. Porque dice Romanos 8:28, ¿no? Mas a los que aman a Cristo Jesús, todas las cosas nos vienen a bien. Una base fundamental también en nuestra vida, el saber que no es por suerte, ni por mala suerte, ni porque yo le caigo mal, ni porque lo que acontece en nuestra vida lo tenemos que tomar de la manera que verdaderamente Cristo nos quiere enseñar algo.
pero no es fácil. Pero el resultado sí, cuando nos proponemos, ¿no? Vives una situación, también lo digo por experiencia, porque también ahí lo que haces es que también una de las cosas de las que traen estas aflicciones o estas situaciones que nosotros vivimos, hasta cierto punto nos es normal que vivamos con preocupaciones, con temores y con ansiedades. Otra vez, y vienen las preocupaciones. Me decía mi madre, ¿verdad? ¿Tú crees que yo duermo tan solo de pensar dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estarás? Hablando solamente de un punto, pero ahora, si nos vamos a la parte económica, no tenemos la solución para cómo le voy a hacer, debo esto, debo lo otro, en las situaciones que se nos vienen al día con día. Pero tampoco no es normal que vivamos en esas preocupaciones, en esos temores, ni en esas ansiedades. Porque dice Pedro, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, y mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el final de esa prueba, ¿verdad? Que verdaderamente tú salgas o que nosotros salgamos aprobados, pero verdaderamente haciendo lo que nos corresponde hacer. Hay una palabra también que yo había buscado y es la de la preocupación. Es una palabra hasta en cierta forma, no es que estoy muy preocupado, pues no es correcto. No es correcto, porque ¿qué es la preocupación? Yo aquí miraba y decía, la ¿qué es? Antes de, ¿verdad? Y después, ¿qué sigue? Ocuparse. En cierta forma, sí tiene que haber una preocupación, pero tiene que ser corta. Y después, ¿qué debemos de hacer? Ocuparnos de lo que tenemos que hacer, lo que a cada uno nos corresponde en la situación en la que tenemos que enfrentar durante el día. Yo estaba mirando y son 3 letras, la pero el ocuparse sí es más, es ahí donde más deberíamos de vivir o donde deberíamos de estar ocupados, no en la preocupación. Porque la preocupación, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Sigo luchando con eso porque de repente dices, no, si ya tengo que confiar, ¿no? O sea, ¿por qué estoy preocupado? Si yo tengo que confiar, ¿no? No es que ya lo sé, cómo va a actuar, ya sé lo que me va a decir. No es que, ¿eso cómo se llama? Preocupación. Cuando ni sabes si verdaderamente va a actuar de esa manera. Es que ya sé lo que me va a decir, si le pido permiso, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y eso nos impide realmente ocuparnos de lo que nosotros nos debemos de dedicar. No, miren, vamos otra vez ahí adelante. Ahora en el capítulo 5, en el 9, en el 6, vamos a leer desde el 6.
Vamos a leer primero el 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué dice? ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo. Pero primeramente tenemos que humillarnos, pero esa parte también la vemos mal. Está invertida, o sea, como que humillarme. Pero si tú pones atención, dice humillaos, pues, ¿dónde? Bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros, la palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestras preocupaciones, de lo que estamos viviendo, y es por eso que nosotros le llamamos a esto nuestra guía. O sea, sí puedo yo vivir un tiempo de preocupación, de temores, del que no sé qué es lo que va a pasar, cómo le voy a hacer. Pero la palabra de Dios está por encima de esa preocupación. Pero el problema es que no vamos a donde tenemos que ir, porque dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, ahí en el 7 lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo. Nadie se va a librar. Nadie nos podemos librar de situaciones que nos van a venir. Pero el humillarnos, que sí es una palabra así fuerte, ¿verdad? Pero si tú verdaderamente lo miras, lo dice en el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. Ahí es donde nosotros nos humillamos, pero dicen: no, ya me he humillado mucho tiempo y todavía me tengo que humillar. Pues ahí es donde viene el trato. Ahí es donde viene el trato. Y eso es algo que nosotros ahí verdaderamente experimentamos, verdaderamente la fidelidad de Dios y verdaderamente el resultado, el cómo terminas esa etapa. Qué especial, ¿verdad? Que todos los inviernos fueran como esa gente que miras, ¿verdad? En el norte, ¿no? Haciendo muñequitos de esos de nieve, ¿no? Armando, y ahí hay gozo y alegría, pero hay inviernos que para personas son catastróficas. Se les cae su casa, se rompen. O sea, no todas las veces van a ser igual, pero cada una va a traer su propia enseñanza, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Pero si nosotros no echamos nuestra ansiedad sobre de Él, pues nunca vamos a experimentar su cuidado. Nunca vamos a experimentar verdaderamente el amor de Cristo a nuestra vida, porque todo lo llevamos ¿a dónde? Nosotros mismos. Somos los que le intentamos dar solución a las cosas. Nosotros mismos, si no experimentamos esta humillación, el verdaderamente, mira, hay situaciones, ¿no?, en las que uno vive. Hace poco, no mucho, había que hacer unas cosas y híjole, me llovió por todos lados, pero había que sacar a flote esa responsabilidad. Y ahí es donde yo hice mío un versículo, Isaías 26:3. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ya al meterte
en esas preocupaciones, en esas ansiedades, ya tu pensamiento, yo que me estoy esforzando, ahora vienen y me dicen, ¿y por qué ahora así? Si yo solamente quería poner de mi parte, y te pueden encerrar, te puede dar una encerrada el enemigo que al final acabas. Y qué especial cuando verdaderamente tú puedes experimentar esas cosas en tu vida, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Haces lo que realmente te corresponde hacer. Practicas el no criticar, el no juzgar, lo llevas a la práctica, porque no sabes tampoco lo que está viviendo la otra persona, pero tú tienes una responsabilidad de sacar las cosas adelante. Entonces ya no vives ni tampoco te detienes en los temores, en las preocupaciones, porque nos dice, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí es donde viene la parte, cómo debemos de ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahí experimentamos verdaderamente de poder. Vinieron lluvias, soplaron vientos, vinieron lluvias, crecieron ríos y soplaron vientos. ¿Y qué dice? La casa no cayó. Y no tenemos que esperar tanto, sino estamos hablando de que diario nosotros experimentamos lluvia, ríos y vientos. Pero lo especial de ello, que al final del día podamos ser esas personas prudentes. Jeremías Jeremías 18. ¿Lo tenemos? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Es una palabra muy bonita, pone como ejemplo, ¿verdad? El alfarero. Dice, vete a la casa del alfarero, Jeremías. Dice, y ahí te haré oír mis palabras. Se fue a la casa del alfarero. Todos a lo mejor hemos visto cómo es la rueda, está el alfarero dándole forma y se le echó a perder en su mano. Y dice que entonces, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Las situaciones que nosotros vivimos, Él las quiere formar. Es ahí donde verdaderamente le va a dar forma, cuando las cosas se echan a perder.
dice, no puedo hacer yo con ustedes, porque se echó a perder. Y es importante realmente nosotros el saber que todas las cosas que nosotros vivimos tienen un propósito, ya no es una casualidad. Un cristiano ya no vive por casualidad, ni tampoco cree en la mala suerte, ni en la buena suerte, ni tampoco le echa la culpa al prójimo. No, es que él es bien malo, no, yo estoy viviendo esto por él. No, es Dios. Pero lo especial de ello es que le dijo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Y a veces podemos ver un poco sencillo, ¿verdad? Cuando está labrado, pero no está formado, lo está haciendo. O sea, hay una manipulación donde hay un estira y afloja. Y también esas situaciones que nosotros vivimos en el día con día, eso es, porque ahí es donde Dios quiere hablarnos en esa situación. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿Tú crees que las situaciones que tú estás viviendo, yo no las puedo cambiar? Y es una parte importante de nuestra vida, que a lo malo, a lo bueno, nosotros no le llamemos malo, porque estamos perdiendo la oportunidad de poder aprender. No, lo voy a resumir, hay una parte donde el mismo Pedro, o sea, son testimonios vivos. No sé si se acuerdan, eso está en Mateo 4:22, luego lo leen, cuando la situación que Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar y a los discípulos manda por delante en la barca y dice que lo ven viniendo y se espantaron, se llenaron de temor y les dijo, no temáis, soy yo. Y sale Pedro. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y dice que Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero después Pedro se fijó en el viento y en las olas y dice que se hundió. ¿Pero por qué se hundió? Porque puso la mirada en el viento y en las olas, no puso la mira en Jesús. Y esas cosas son las que nos impiden muchas veces el poder ver la mano de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde tú vas conociendo cada día más el carácter de Cristo, el Dios en el que tú has confiado, y cada día vas aprendiendo a dominar tanto tus emociones como tus impulsos. No son los que te dominan, sino sabiendo, sí, reímos cuando tenemos que reír, lloramos cuando tenemos que llorar. Y nos ocupamos cuando nos tenemos que ocupar de las cosas, ¿no? Entonces sí es una parte muy importante, ¿no? Vamos a terminar, vamos a Hebreos 12. Es importante, ahí es donde realmente tú vas conociendo la fidelidad de Dios, donde vas conociendo su carácter y donde tú vas confiando cada día más en Él. ¿Por qué confío? Porque este es mi Dios, ¿verdad? Dice en Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en nosotros mismos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Sabes? Dice, por el cual puesto el gozo delante de él, no, mejor prefirió sufrir la cruz. Voy a terminar aquí, ahí mismo en Pedro, en el capítulo 4, una parte importante también, lo leo yo si quieren, ya dice, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, nosotros también nos tenemos que armar de ese pensamiento, que no es fácil la vida ni tampoco va a ser fácil, que va a haber momentos en los que vamos a padecer y vamos a sufrir. Dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, porque ya no nos lleva a pecar, ¿sabes? Quien sufre, quien vive, el resultado es diferente. Dice, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿dónde? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es una parte también que vamos a vivir. Dice, a ellos mismos les parece cosa extraña que no corren en ese mismo desenfreno que ellos. Ahora ya te volviste, aleluya, hermanito, y los ultrajan. Pero verdaderamente nosotros sabemos de dónde Cristo nos rescató, qué verdaderamente era lo que nosotros vivíamos en esas tinieblas, ¿verdad? Un pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice que pasó? Vio gran luz. Dice, armaos del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y es una parte importante que nosotros nos debemos de armar, que las cosas no van a ser sencillas, ni por el hecho de que nosotros leamos la palabra nos vamos a evitar, al contrario, pero vamos a salir vencedores. Eso es algo, ¿no? Bueno, pues fue un gusto estar por aquí. Mi mayor deseo es que la palabra nos hayamos animado, exhortado, ¿no? Y que sea de edificación y que lo meditemos.